Muy bien. Bueno, se ha transformado en una crack. Con un poco de frío me debo ver. Bueno, ahí póngale un paletó o algo. Oye, no, nada, que se ha transformado en una figura desde el punto de prensa de la semana pasada. Una crack, Marta Herrera, ahí con los memes, todos la ahí, pero la idolatran. Quería ir al tema del fondo. Tengo memes. Tengo memes. Suyo, Le voy a pedir hay los memes después. una foto de la... Fue trending topic durante todo el fin de semana. Topic. Todos quieren ese corte de pelo, el trench que tiene puesto, todo. Pero más allá de eso, quería preguntarle, el Ministerio Público considera, y volvemos sobre lo mismo, que aquí hay antecedentes nuevos, ¿no? Que o no estaban en la carpeta de guerra, o si estaban muy superficialmente analizados. ¿Podría usted profundizar respecto de qué antecedentes, y lo digo en plural, nuevos hay respecto del presidente y su negocio con Dominga que hacen que la Fiscalía abra una investigación penal en su contra? Sí, José Antonio, muchas gracias por la pregunta porque nos permite aclarar algo que en realidad ha resultado ser complejo de poder transmitir correctamente. Más que antecedentes nuevos, y a propósito de que alcancé a escuchar algo de lo que estaban discutiendo en el panel anterior, lo que nosotros hicimos fue revisar estos antecedentes para ver si lo que correspondía a lo que todos conocemos como los papeles de Pandora habían sido o no, había sido una línea investigativa que se había seguido en su oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un límite importante, por decirlo de alguna manera, que era la cosa juzgada producto del sobreseimiento definitivo del año 2017. Por lo tanto, lo primero en el análisis fue el tema de la compraventa y particularmente la cláusula polémica, por decirlo menos, de que en definitiva el pago de la tercera cuota estaba condicionado a que no se alterara la institucionalidad medioambiental. Había sido un antecedente que se había conocido y que se había investigado en su momento, y ahí tenemos que efectivamente, y como lo hemos dicho en todas las oportunidades que hemos podido, este acuerdo original entre las partes estaba contenido en la carpeta de investigación, en los 10 archivadores que llevó el fiscal a cargo de la investigación. No estaba, en cambio, contenido el contrato final de diciembre del año 2010, el de octubre de 2010 como un acuerdo, simplemente estaba contemplado el de diciembre del año 2010, el texto en inglés, suscrito en las Islas Vírgenes Británicas, no estaba. Ahora, lo que se ha criticado mucho, nosotros entendemos, de parte de la defensa o de lo que fue la defensa del presidente de la República, claro, en aquella época, pero también el abogado Acosta, ¿no? Es que esto era exactamente el mismo contrato. Nosotros decimos, sí, el acuerdo era igual de importante. Para mí lo importante es transmitir que eso no está cubierto por la decisión del cuarto juzgado de garantía. Por lo tanto, no están parados por la cosa juzgada. Pregunta siguiente, ¿eso reviste caracteres de delito? Sí, reviste caracteres de delito. Entonces, ¿es función de la Fiscalía investigarlo? Claro que es función de la Fiscalía investigarlo. Así está establecido en la propia Constitución Política. Perdón, ¿hay una pregunta? Sí, Marta, entendiendo que ustedes consideran que la tercera cláusula no fue investigada en profundidad sobre la base de la información de hoy día, esa tercera cláusula, explícanos cuáles son los delitos que se podrían investigar y que habría cometido o podría haber cometido el presidente de la República. Ya, esto también es preliminar. Acá todo es preliminar, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros vemos acá de estos antecedentes es que si se llegara a acreditar que efectivamente el presidente de la República tuvo intervención en esa cláusula y se comprometió entonces a que no se alterara la institucionalidad medioambiental que favorecía al proyecto Dominga, teniendo atribuciones de acuerdo a la normativa medioambiental, teniendo atribuciones por su cargo de presidente de la República, él estaría cometiendo o habría cometido, insisto, si todo esto se llegara a acreditar, un acto con infracción a los deberes de su cargo. Eso es un elemento junto
con otro elemento, que es el beneficio económico que se obtiene de esto. ¿Cuál es ese beneficio económico? El saldo del precio. Y esos dos elementos a mí me dan un delito de cohecho. Un cohecho para el presidente de la República, y es el mismo delito, pero en el caso del particular, en este caso, el señor Delano, Carlos Delano, se llama soborno, pero es el mismo delito. Marta, pero si el presidente también solo... podrían haber delitos tributarios. Perdón, con esto termino, Paulina, con esto termino. También podrían darse delitos tributarios. Eso quizás es lo primero que nos salta, ¿no? O sea, algo pasó acá. ¿Por qué? ¿Por qué se suscribe este contrato en definitiva en Islas Vírgenes Británicas? Entonces uno puede ver que hay algo y en extraño ese punto, ahí. perdón, Marta. Pero también queremos ser bien claros en esto. Para esos efectos nosotros necesitamos accionar por parte del Servicio de Impuestos Internos. Es que ahí va a ir, porque nos enteramos con los Pandora Papers, los Garibaldi Papers, los Juan Gabriel Papers y no por el Servicio de Impuestos Internos, porque uno esperaría que si el Servicio de Impuestos Internos funciona como debería eventualmente funcionar, un pago o un no pago de impuestos respecto de un negocio de 152 millones de dólares, que además, digamos, es parte de un fideicomiso ciego que indirectamente tiene que ver con la familia del presidente, la alarma saltara desde adentro, no de que nos llegara por una investigación periodística de afuera. Sí, José Antonio, yo no puedo emitir alguna opinión a ese respecto, salvo una que es una opinión institucional, que es que nosotros deberíamos poder investigar sin necesidad de esperar este accionar del Servicio de Impuestos Internos. No estoy diciendo nada secreto. No, es la posición histórica de la Fiscalía en este caso, y han peleado siempre con impuestos internos. Sí, para terminar el punto anterior, tú dijiste que se podría constituir cohecho en la medida de que el presidente hubiera tomado decisiones a propósito de esa tercera cláusula. También sería delito si se demostrara que el presidente supo o no tenía más que saber que existía esa cláusula y esas condiciones a propósito de que era su mejor amigo con el que estaba firmando esta cláusula, con que sus hijos habían formado parte de las sociedades. Ese haber sabido y no haber parado el asunto también constituye delito. ¿Cómo lo demuestran? Nosotros necesitamos la intención, ¿ya? El dolo, que es lo que necesitamos en materia penal, es esta intención. Y quizás nuestro punto más complejo es precisamente, bueno, en realidad hay varios puntos complejos en este tema, pero es llegar a acreditar esa situación considerando que los actos no eran ejercidos, o más bien estoy yéndome acá un poco a la investigación original, no habían actos directamente del presidente de la República por el orden que hizo de sus negocios, ¿no? Y que ha hecho también públicamente, ha hecho alusión públicamente durante este tiempo, el orden que hizo de sus negocios desde que él optó por la carrera presidencial. Pero en definitiva, si se lograra acreditar con todas las dificultades que nosotros tenemos, efectivamente lo que debería configurarse sería un delito de cohecho. Marta, yo quería preguntarle, Roberto Sá por aquí, gusto de saludarla, buen día. ¿Qué viene ahora en esta investigación? Hola, Roberto, buenos días. Buen día. ¿Cuándo parte? ¿Cuándo se hacen las primeras pesquisas? ¿Cómo se interroga a un presidente de la República? ¿Se manda un oficio? Entiendo que algunas oportunidades, en otros casos, se ha interrogado en su casa, o se le ha mandado oficio. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cuándo va a ser? ¿Hay que interrogar a otras personas más? Cuéntanos un poco eso. ¿Qué es lo que viene en esta investigación? Claro, todas esas son las cosas, Roberto, que yo no puedo comentar porque desde que tenemos una investigación rige el secreto de la investigación. Todo eso no. Ustedes lo saben. ¿Pero cuánto podría demorar? Pero puedo comentar algunas cosas. La investigación ya se inició. Se inició el mismo día viernes. ¿Ya? La fiscal Peri Bancic ya le dio un rol, un número que identifica esta investigación. Nosotros el día de hoy haremos un traspaso formal de los antecedentes que tuvimos a la vista, que entendemos deben ser incorporados a la nueva investigación que se genera por delitos de cohecho y otros. Y lo que sí tenemos claro es que la fiscal también tiene la claridad necesaria para saber que las diligencias acá tienen que realizarse de la manera más rápida posible. Evidentemente que en estos días, yo no puedo decir cuándo porque no puedo darle, claramente no puedo darle instrucciones a la fiscal,
pero luego se oficiará al Servicio de Impuestos Internos para que evalúe los antecedentes y decida sus acciones. Por mientras nosotros vamos por nuestra cuenta, efectivamente. ¿Cuánto puede tomar eso? La verdad es que es muy difícil de poder hacer alguna proyección. En general, no les voy a mentir. ¿Y hay un protocolo con el presidente más allá de lo que va a ser la investigación? ¿Hay un protocolo con el presidente? Perdón, esa pregunta. Eso que me parece importante. Sí, en la ley está establecido, en la ley está establecido un estatuto especial para la declaración de ciertas personas, en la calidad que sea, ya, imputado, testigo. Lo que está establecido, insisto, en la ley, en el Código Procesal Penal, es que el presidente de la República, en este caso, tiene la obligación de declarar, como tenemos todas las personas, pero no tiene obligación de comparecer. Todos los testigos tenemos obligación de comparecer y de declarar. Todos. No tiene que ir a la fiscalía. Ciertas autoridades tienen la obligación. En el caso Cabal, por ejemplo. No tiene que ir a la fiscalía. Entonces, no tiene que ir a la fiscalía, sino que él decide dónde va a declarar, particularmente, dice la ley, si en su domicilio particular, si en el lugar en que ejerce su función. Él lo decide, él propone una fecha y hora, pero claro, tiene que declarar. Perdón, yo tenía una pregunta hace rato, Paulina, un segundito. Respecto de las declaraciones del abogado del abogado Ramírez. Sí. No sé si usted alcanzó a escuchar, Marta, las declaraciones, pero él dice que el fiscal Guerra en su oportunidad no quiso profundizar en la investigación, que tenía los datos para hacerlo y que no solamente se enfocó en otro tema, sino que de alguna manera ignoró estos datos muy importantes y podría haber profundizado. No quiso investigar. Eso dijo el abogado Ramírez. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? Sí, bueno, es una declaración que es bien propia de su rol de querellante en su oportunidad. Yo lo entiendo, no lo escuché, pero evidentemente que lo puedo entender. Pero esta es una pregunta que hemos respondido bastante en estos días y mantengo la misma respuesta. Nosotros revisamos los antecedentes con posterioridad. Me refiero particularmente a la Unidad Especializada Anticorrupción. Los revisamos concretamente la semana pasada, y de lo que nosotros podemos concluir es que efectivamente esa investigación se realizó de manera bastante detallada en lo que respecta a los hechos en materia de la querella y su ampliación. La querella original, ustedes lo saben perfectamente, era en virtud de otro negocio que era la adquisición de la pesquera Exalmar, ¿ya? Y la ampliación de la querella era, está ahí el antecedente, digamos, es público, era simplemente transcribir, entre comillas, el reportaje de Radio Bio Bio que se refería particularmente a si el presidente de la República había realizado gestiones para paralizar la instalación de la termoeléctrica Barrancones, porque quería que allí se estableciera Dominga, porque además Dominga era de su propiedad y después le iba a vender, entonces iba a ganar más. Marta... Esto era, insisto, este hecho está cubierto, insisto, perdón lo majadera, pero insisto, el tema de las negociaciones de esa compraventa y particularmente la cláusula, eso no fue materia de investigación. Ahora, no es lo que dice la moneda. O por lo menos no fue materia. No es lo que ha dicho la moneda hasta ahora a través del presidente y su ministro Belolio. Pero, Marta, tú que has estado a la cabeza de esto hasta ahora y has tenido que revisar seguramente la historia, ¿esta sería la primera vez que un presidente de la República es investigado por cohecho o tenemos antecedentes previos? ¿Y qué pena puede arriesgar el presidente si se demostrara eso? Yo creo que es la primera vez que es investigado por cohecho, pero les insisto en el creo, porque a uno se le pueden arrancar ciertas cosas. Ya pensaba en las investigaciones que ha habido respecto del presidente. Lo que pasa es que, a ver, el Ministerio Público además es una institución hay una investigación que en definitiva no fue dirigida expresamente contra el presidente de la República, ni menos en su cargo de tal. Pero alguna vez hubo una investigación por soborno transnacional, una figura especial que decía relación con la aerolínea, con LAN. Sí, en el caso de Sebastián Piñera, pero no el presidente con su cargo también. como presidente de la República. ¿Ningún otro presidente de la República? Claro, pero no en su cargo de presidente de la República. ¿Y ningún otro presidente de la República? No que yo recuerde. Ahora, bueno.
hablando de cohecho, podríamos hablar de... Por cohecho, no que yo recuerde, pero si me equivoco, después se lo corrijo. Lo que ocurre es que, a ver, el Ministerio Público es una institución joven dentro de todo, ¿no? Entonces, el registro, digamos, no hay mucho, desde Piedrabuena en adelante. Pero ese delito y de ahí uno se puede podría haber decir, investigado bueno, en el sistema antiguo. hubo cohecho en la dictadura militar por razones obvias, o sea... Pero previamente se puede haber investigado también. Un poco en la historia de nuestro país, ¿se ha investigado a presidentes sobre cohecho? Tú dices, antes de Pinochet. Sí, porque es importante, en el fondo, saber qué dice la historia al respecto. Ahora no recuerdo ahora. Yo tampoco lo recuerdo. Sí, Paulina, sé, pero no... Sí, yo tampoco lo recuerdo. Marta, yo tampoco lo recuerdo y efectivamente nuestra competencia en los 20 años no lo recuerdo. Le faltó responder por la pena, que también lo plantea Paulina. Ah, sí. Perdón, la pena, sí, la pena, qué bueno, porque eso también me permite corregir algo en que me había equivocado. Como los hechos son anteriores a una reforma que hubo en el país en el año 2018 que endureció bastante las penas de los delitos de corrupción y que tuvo su origen por la Comisión Engels, ¿se acuerdan? Sí. La pena que arriesgaría por la figura que nosotros estamos pensando, que es el artículo 248 bis del Código Penal, llegaría a 3 años, pero todo eso, en principio, como decimos los abogados, como pena abstracta, ahí entran todas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En el caso de Carlos Delano, exacto. Lo mismo. Y todo eso si efectivamente se llega a esclarecer y se llegan a establecer los hechos que respecto de los cuales se ha ordenado una investigación. Para el privado, porque usted nos explicaba que para el privado sería la figura de soborno, en el caso del presidente sería la figura de cohecho. Sí, arriesga la misma pena. Tiene su correlato de la misma forma. Ya. Marta, exacto, el privado que ofreció o que decidió ceder un beneficio económico, dar un beneficio económico al funcionario público soborno. para que infringiera su cargo, claro, el soborno tiene la misma pena. Yo quería saber, voy a ir a una pregunta que es como del primer estadio de esta entrevista, a lo mejor se nos fue, pero ¿cómo tomaron ustedes la reacción de Belolio en voz del gobierno? Porque uno hubiese esperado, digamos, que saliera el ministro Belolio a decir, bueno, que las instituciones funcionen, el presidente está dispuesto a que lo investiguen una y mil veces si es necesario. Uno esperaba, o uno hubiese esperado, una reacción desde el Ejecutivo en esa línea, entendiendo que el Ministerio Público es autónomo, que en la democracia las instituciones funcionan, en fin. Pero si uno revisa la declaración del ministro Belolio, y no lo estoy personalizando en Belolio, porque imagino que ahí hay una respuesta oficial del Ejecutivo, es decir, a ver, en buen chileno, esto es súper antojadizo, el Ministerio Público no tiene nada que investigar, todo se investigó, todo se cerró, y la verdad es que es una manera como de ningunear de alguna manera el trabajo del Ministerio Público. Decir, bueno, ya lo investigaron todo esto responde a otros intereses que no tienen que ver necesariamente con la administración de justicia. A mí me llamó la atención la respuesta del Ejecutivo. Yo no sé cómo lo toman ustedes en el Ministerio Público y qué contestan a La Moneda. Yo creo que más que contestar a La Moneda, nosotros tenemos claridad en que el estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una investigación penal desde la calidad de imputado es algo que solemos tener en general. Es decir, que los imputados no estén de acuerdo en que se les investigue no es con el pequeño detalle, Marta, discúlpeme, novedad. que en esta oportunidad el presidente de la República. Sí. Un pequeñito detalle nomás. Sí, pero me refiero a que uno entiende que pueda estar o no estar de acuerdo. Y eso no nos merece ninguna opinión, pero a ver, simplemente cortito, es que hay un matiz que... el marco de acción de Marta, cada uno. Es que pasa que, a ver, una cosa es que el presidente... José Antonio, que quiero terminar... Una cosa es que el presidente en lo personal no esté de acuerdo, eso yo lo puedo entender, y ahí sigo la línea de argumentación suya. Es habitual que los imputados no estén de acuerdo. Claro, en este caso, la persona Piñera no está de acuerdo. Pero la respuesta oficial de un poder del Estado es muy distinto. Sí, efectivamente, y por eso quizás aquí valga la pena recordar que las responsabilidades, sobre todo la responsabilidad penal, es individual. Acá no hay ninguna... Primero, no hay ninguna acusación. En eso nosotros hemos insistido, además.
está solamente el cumplimiento de nuestro deber constitucional. ¿Hay hechos que podrían ser delitos? Creemos que sí. ¿El Ministerio Público debe investigarlo? Sí, para establecer la responsabilidad individual de quienes aparecen vinculados a estos hechos. Esto no es, en caso alguno, una confrontación con el Poder Ejecutivo ni nada por el estilo. Insisto, es únicamente el cumplimiento de la función constitucional que tiene la Fiscalía. Como escuchaba algunos comentarios por ahí, es lo que tiene que hacer nomás la Fiscalía. Y de verdad que por simple que suene esa afirmación, de eso se trata. Es lo que tenemos que hacer. Acá no hay nada antojadizo. Claro. Acá hay un análisis serio de los antecedentes. Y por eso Marta, he querido también aprovecharlos a ustedes y ser majadera en... Estos son los hechos que en explicar, claro, sí están cubiertos por la cosa juzgada. Es que para muchos con las platas políticas no hicieron lo que tenían que hacer. Investigamos. Ahora, hay muchas personas que no están de acuerdo con los resultados, quizás internamente en la Fiscalía. Incluso, tampoco todos estuvimos de acuerdo con todo lo que se hizo. Sí, yo creo que eso no lo podemos negar. Quizás al interior de la Fiscalía también hubo distintas opiniones. En definitiva, hay fiscales que están a cargo de las investigaciones, toman las decisiones, bueno, y está. Pero lo importante es que se investigue, que se dé la opción de que efectivamente esto sea conocido públicamente, no para perjudicar a nadie, sino porque en definitiva la ciudadanía lo necesita. Nosotros cumplimos con nuestro deber y además, de paso, me parece que es sano.